Buenas noches. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das esta tarde de reunirnos en tu nombre, alabar y bendecir tu precioso nombre. Pedimos, Señor, que la unción de tu Santo Espíritu sea sobre tu siervo y bendice la intervención, bendice el tema, que tu Espíritu Santo tenga oportunidad, libertad de trabajar en la vida de cada uno de nosotros, que podamos entender lo que tú nos vas a enseñar esta noche, que podamos aplicarlo a nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, esta tarde vamos a continuar con el tema sobre el crecimiento de la iglesia. Hemos estado estudiando en el libro Los Hechos y vamos a continuar esta tarde estudiando en el libro de los Hechos. En la serie sobre la iglesia, el comienzo de la iglesia, luego la autoridad para bautizar, después autoridad para predicar, la comisión a los 12 y luego la comisión a los 70, que eso era exclusivamente para la casa de Israel. Luego que la iglesia fue edificada sobre los apóstoles, vimos el nuevo pacto, la institución de la cena del Señor, y luego inmediatamente antes de que nuestro Señor Jesucristo ascendiera, entonces le dio lo que nosotros llamamos la gran comisión, que es la comisión para el mundo entero, llevar el evangelio al mundo entero. Luego en el día de Pentecostés la iglesia recibió poder y luego vimos el crecimiento de la iglesia en los primeros 3 capítulos de Hechos, la iglesia de Jerusalén. Y entonces esta noche vamos a estudiar la dispersión. Recuerda, bueno, también estudiamos acerca de la muerte de Esteban la semana pasada. Bueno, no fue la semana pasada, en realidad fue al final de febrero. Y estamos ahora reanudando la serie, porque la semana pasada tuvimos o la semana antepasada, tuvimos la conferencia en el seminario. Y vamos entonces ahora a estudiar sobre la dispersión y nuevas iglesias. Estamos en Hechos, capítulo 8, la dispersión y nuevas iglesias. Vamos a Hechos, capítulo 8 y el versículo 4. Hechos 8, 4. Pero los que fueron esparcidos, o sea, cuando vino la persecución de Saulo de Tarso, que fue tan feroz sobre la iglesia de Jerusalén am, después que apedrearon a Esteban. Entonces, toda la iglesia fue esparcida, todos fueron esparcidos, menos los apóstoles. Y dice en el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces vemos aquí donde ellos iban huyendo por sus vidas, pero no estaban huyendo por sus vidas sin hacer nada, sino que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y encontramos donde por todas partes, entonces inmediatamente comienzan a levantarse iglesias, blup, 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 por todas partes. Muchas de estas partes, especialmente en el área de Galilea, de Judea y aún de Samaria, ya el evangelio había sido predicado durante el ministerio personal de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora entonces ya ellos están huyendo por sus vidas, pero conforme van esparciendo el evangelio. Ahora vamos a continuar, entonces vamos a ver en Hechos capítulo 8 y el versículo 5. Ahora, Felipe era uno de los diáconos. ¿Recuerdan en Hechos capítulo 6? Estudiamos cuando hicieron diáconos y los ordenaron. Entonces, uno de los diáconos, Felipe, ahora habían dos Felipes, o tres. Un Felipe el apóstol y Felipe el diácono. Y Felipe el diácono, entonces, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahora encontramos entonces donde él está. ¿Por qué dice descendiendo? Bueno, porque estaba en Jerusalén y siempre se sube a Jerusalén y de Jerusalén se desciende a todas otras partes. Entonces él descendiendo a la ciudad de Samaria. Recuerda que Samaria estaba en la región de Samaria, o sea, estaba en la provincia de Samaria. Eran los samaritanos. Y Jesús había predicado, ahí fue donde predicó sobre a la mujer en Juan capítulo 4, y muchos se convirtieron. Entonces ahora Felipe
es guiado por el Espíritu Santo para ir a Samaria y les predicaba el Evangelio. Vamos a seguir leyendo aquí en Hechos capítulo 8 y el versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces vemos que Felipe también, así como los apóstoles, algunos de los diáconos también hacían señales o milagros. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados bajo el ministerio de Felipe. Así que había gran gozo en aquella ciudad, la ciudad de Samaria. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, o sea, Simón, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas los había engañado mucho tiempo, y lo hacía en el nombre de Dios. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban, hombres y mujeres. Y también creyó Simón Pedro, Simón mismo, y, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, él estaba atónito. O sea, esto no era igual a lo que él hacía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, bueno, vamos un momentito al siguiente punto acá, la confirmación con Pedro y Juan, comenzando con el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ellos habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, en esos días, algunos eran bautizados en el nombre de Jesús, y por lo tanto ellos había que hacer algo aparte para que ellos recibiesen el don del Espíritu Santo. Hoy bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entonces eso queda incluido. Vamos ahora al versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Bueno, ahora recuerden que Simón el mago está muy atento, está viendo qué están haciendo ellos. Él engañaba a la gente, él decía que estaba haciendo las cosas, pero era por engaño, no era real, y los hacía en el nombre de Dios, pero no era real. Ahora está entonces aprendiendo cómo es que lo hacen ellos realmente, porque esto es lo genuino, no es lo ficticio, sino que es lo genuino. Vamos a ver qué dice Simón al respecto. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, eso fue tremendo para Simón. Entonces cometió un grave error, o sea, se demostró lo que realmente había en su corazón y les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Grave error, Simón. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ahora, él se asustó. ¿Cuál es la reacción de? Bueno, sigue hablando Pedro. No tienes tú parte ni suerte en este asunto. O sea, parece que él seguía engañando, había, ah, había creído supuestamente, se había bautizado, había entrado a formar parte de la iglesia de Samaria, pero su corazón no estaba bien. Pedro le dice, tú no tienes ni arte ni parte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. A veces las personas entran a escondidas, entran haciéndose pasar por grandes creyentes y inclusive llegan tratando de influir en la iglesia, llegan tratando de imponer y hacer las cosas y
Entonces Pedro le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y de prisión de maldad veo que estás. O sea, Pedro pudo ver que era falso la profesión de él. Realmente lo que estaba en su corazón era otra cosa. Y entonces Pedro lo regaña y él responde, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Bueno, a veces hay que tener cuidado. Hay personas que andan haciéndose pasar por creyentes, haciéndose pasar por, eh, inclusive, imponiendo y exponiendo sus cosas, impresionando. Y muchas veces entran en las iglesias y al entrar así en las iglesias, entonces llegan a veces a ocupar un puesto, a veces llegan hasta el puesto de pastor. Y lo que estas gentes hacen es destruir las iglesias. Cuando esto ocurre, las iglesias van a ser destruidas. ¿Por qué? Porque su corazón no anda bien. Y esto es trágico, es lamentable. Pero ¿en qué va? En nosotros, que mantengamos la firmeza, que mantengamos el cuidado de no permitir que estas cosas acontezcan. O sea, cuando alguien tiene historial y ha andado buscando pleito y problemas y disensiones y causando falta de armonía en las iglesias, entonces debemos escuchar a los otros pastores que dan mal testimonio acerca de estas personas y no les hagamos, no les tengamos cuidado, no permitamos que tomen autoridad en nuestra iglesia. Debemos tener cuidado. Y los pastores debemos advertir a los otros. Cuando vemos que una persona que ha causado problema en nuestra iglesia va a ir a otra iglesia, pues hay que llamar al pastor y decirle, hermano, tenga cuidado con esta persona porque ha causado problema por acá. Y nosotros, los pastores, tenemos que tener cuidado y escuchar también, porque muchas veces los colegas nos advierten y nosotros decimos, ah, no, pero es que ya, yo creo que ya el Señor le cambió el corazón. Tengamos cuidado en cuanto a estas cosas, porque si tiene un historial y ya ha estado en varias iglesias y ha causado problemas donde ha ido, entonces debemos pensar que posiblemente Dios no le ha cambiado el corazón, así como entró en hurtadillas en las otras iglesias y se hizo pasar por una gran persona y por una persona que ayuda mucho y que ama mucho. Aquí también posiblemente va a llegar a causar problemas. Así que Simón el mago llegó entre la congregación, llegó entre las personas que estaban escuchando a Felipe, pero realmente, aparentemente, no sabemos más de él, pero aparentemente Simón el mago no había tenido una verdadera conversión. Ahora vamos a Hechos capítulo 8 y el versículo 25, porque después que Pedro y Juan terminaron en Samaria, dice, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, pero no regresaron inmediatamente o directamente a Jerusalén, sino que por el camino, en muchas poblaciones de los samaritanos, ellos anunciaron el Evangelio. Ahora tomemos nota que ellos están entre los samaritanos. O sea, recuerden que los samaritanos eran aborrecidos, eran odiados. ¿Quién les dio el ejemplo de evangelizar a los samaritanos? Jesús. Jesús les dio el ejemplo. Jesucristo fue el primero en dar testimonio precisamente en Samaria. Eso lo encontramos en Juan capítulo 4. Y nosotros entonces debemos aprender el ejemplo de Jesús. Él fue donde las personas que eran menospreciadas. Él fue donde las personas que eran despreciadas. Y ahora los apóstoles están haciendo lo mismo. Los apóstoles están siguiendo el ejemplo de su Señor. Vamos ahora a seguir adelante. Vamos ahora, ¿qué pasó con Felipe? Bueno, Felipe estaba en una gran campaña evangelística. Felipe estaba siendo usado tremendamente por el Señor, pero un ángel del Señor le dijo a Felipe, Felipe, ya terminaste aquí en Samaria, ya Dios te ha usado, ahora quiero que vayas. Y fíjese qué es lo que le dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto.
¿Cómo es posible? Está teniendo una gran campaña evangelística. Muchas personas se están convirtiendo, están siguiendo al Señor. Hay un gran avivamiento en Samaria. Y ahora Dios le dice, levántate y ve al desierto. ¿Qué va a hacer en el desierto? En el desierto va a hablarle no a, a un montón de gente, sino a una persona. Bueno, debemos seguir la dirección del Señor. Si Felipe hubiera preguntado, pero Señor, yo estoy aquí ocupado. Me estás usando, Señor. Mira lo que está sucediendo aquí. Mire cómo la gente se está convirtiendo. ¿Cómo me vas a llevar al desierto? ¿O cómo me vas a enviar al desierto para que yo vaya a hablarle a un solo hombre? Una cosa que es notable también, él dice que él se levantó y fue. De regreso, él es arrebatado para ir a otra parte a trabajar, pero de ida tuvo que ir a pie. Él tuvo que movilizarse desde Samaria a ir al desierto. O sea, es un camino bastante largo. Se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, o sea, natural de la Etiopía, que era eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, o sea, era tesorero nacional, había venido a Jerusalén a adorar. O sea, era un gentil judaizado. Era de raza negra, entre los etíopes, y, por cierto, en Etiopía, como consecuencia de esto, se estableció un gran número de personas. Ya en Etiopía ya habían creyentes, la reina de Saba, que tuvo un hijo con Salomón. Ella era etíope. Entonces, había muchos etíopes judíos convertidos, o sea, judaizados, y este era uno de ellos. Y él había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro, o sea, él era un hombre adinerado y de gran posición, era tesorero nacional, y venía leyendo al profeta Isaías. Ahora, en ese entonces no eran libros, sino que eran rollos, y él venía leyendo al profeta Isaías. Había que tener dinero para poder comprar un rollo. Los rollos estaban en los templos y en las sinagogas, pero muy pocos individuos podían tener rollos de la palabra de Dios porque eran muy caros. Pero él sí podía, y él venía leyendo precisamente al profeta Isaías. Isaías es uno de los profetas mesiánicos, posiblemente el profeta mesiánico por excelencia. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahora, nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Alguien dice, hermano, Dios habla hoy, sí, pero no en forma audible. O sea, alguien viene y me dice, Dios me dijo, yo lo escuché donde Dios me habló así al oído. Yo pongo un gran signo de interrogación sobre eso. Pero Dios sí nos habla. Dios nos habla aquí adentro. Y nosotros debemos estar atentos. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y lamentablemente muchas personas hoy dicen que Dios les habló y no es cierto. Pero el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y nosotros necesitamos estar atentos a la dirección del Señor. A veces, no, a veces es una inquietud que el Señor pone en nuestro corazón acerca de algo que debemos hacer. Seguimos leyendo versículo 30. Acudiendo Felipe, en otras palabras, Felipe hizo caso, él iba caminando hacia, en la dirección que el Señor lo mandó. Estaba en el desierto, y entonces cuando él se fue acercando al carro donde estaba el etíope, lo oyó que leía al profeta Isaías, o sea, estaba leyendo en voz alta. Y entonces se acercó y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Ahora, nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, entonces tenemos la unción del Espíritu Santo. Eso está en Primera de Juan capítulo 2, versículos 20 y 27, donde nos habla de la unción, que esa es la iluminación que tenemos los creyentes para poder entender la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Entonces dice que el eunuco rogó a Felipe que subiese ahí al carro y que se sentara con él ahí en el carro, y siguieron ahí
en el carro camino a Etiopía. El pasaje de la escritura que leía era este. ¡Qué casualidad! No, ninguna casualidad. Él estaba leyendo precisamente en la parte de Isaías donde está hablando de los sufrimientos del Mesías. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. Otra vez, él estaba leyendo el pasaje, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Tal vez usted diga, bueno, mi Biblia no lee así. No, es que esta es una traducción de una traducción. O sea, ellos usaban generalmente, y evidentemente el eunuco leía, estaba viendo, la Septuaginta, porque las escrituras originales fueron escritas en hebreo. Pero en ese entonces la gente usaba, y en las sinagogas lo que se leía, y aún en el templo muchas veces lo que se leía era la versión traducida del hebreo al griego, que se le llama la Septuaginta o la traducción de los 70, porque fueron 72 personas quienes lo tradujeron. Entonces estamos leyendo aquí una traducción de una traducción y regresa luego en forma traducida a, a, a nosotros. Así que posiblemente no se lea exactamente como nosotros leemos la versión que nosotros usamos de la Biblia. Entonces, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Versículo 33. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces ahora el eunuco le está preguntando a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de alguna otra persona? O sea, él está leyendo esto y está hablando de sufrimientos. Y entonces el eunuco le pregunta a Felipe, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o está escribiendo acerca de otra persona? Y aquí es importante que apliquemos las reglas de interrogación sobre 5 puntos que se enseñan en el curso de análisis bíblico. ¿Quién habla o escribe? Aquí el que estaba escribiendo era Isaías, pero ¿con quién estaba leyendo? Bueno, estaba escribiendo al pueblo de Israel, pero ¿de cuál tema trata? Está hablando de los sufrimientos de Jesucristo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque esta es una profecía de Jesucristo, es una profecía de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo como el Cristo, el Mesías, el ungido. Y yendo por el camino, o sea, ellos siguieron caminando, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco. Ahora, ¿qué entendemos aquí? Entendemos que Felipe le expuso el Evangelio, incluyendo la necesidad de dar testimonio a través de las aguas bautismales. Muchas veces cuando nosotros presentamos el Evangelio, no incluimos esto, pero Felipe lo incluyó. Cuando él le expuso el Evangelio de eunuco, que era un gentil judaizado, él le expuso el Evangelio completo, donde estaba hablando de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es tipo la sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el bautismo es tipo de lo que Jesucristo hizo. Entonces, él le predicó el evangelio completo. ¿Cuál es el evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el eunuco entendió y pregunta, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora, recuerdan que esa fue la misma pregunta que Pedro hizo en capítulo 10, donde en la casa de eunuco los gentiles estaban escuchando, y Pedro le preguntó a los que habían ido con él de la casa de Jope, de la iglesia de Jope, lo habían acompañado, y él les preguntó que si alguno podía impedir que ellos fueran bautizados. Y aquí entonces el eunuco está preguntando a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo,
si crees, o sea, Felipe le está pidiendo un testimonio. Y esto es algo que los pastores hacemos. Cuando una persona dice yo quiero bautizarme, entonces le pedimos una profesión de fe. Si crees de todo corazón, bien puedes. Él está pidiendo una confesión, una profesión de fe. Y entonces el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él está expresando su fe, su confianza en Jesucristo como el Hijo de Dios y que había muerto por él, había pagado el precio de sus pecados. Versículo 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Ahora, en este momento, el eunuco quedó bautizado y quedó integrado a la iglesia. Él ahora entonces va a seguir camino hacia Etiopía. Allá va a predicar el evangelio y allá se van a establecer iglesias. Iglesias que van a escuchar la predicación del evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál evangelio va a predicar el eunuco? Él va a predicar el evangelio completo, porque eso fue lo que él recibió. Lamentablemente, algunas personas hoy no predican el evangelio completo porque no se les habló de la necesidad de seguir al Señor en las aguas bautismales e integrarse en una de las iglesias del Señor. Pero Felipe sí, Felipe lo predicó, lo anunció completamente y el eunuco lo entendió y él llegó allá y estableció iglesias en Etiopía. De hecho, la historia eclesiástica dice que al final del primer siglo ya había una población bastante grande de iglesias en Etiopía. Vamos a seguir leyendo ahora. Vamos al versículo 39, porque vamos a ver qué pasa con Felipe ahora. Bueno, ya Felipe había terminado su trabajo con el eunuco, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Cuando estaba en Samaria no lo arrebató, sino que le dijo que descendiera. Entonces él tenía que caminar toda esa distancia. Pero ahora el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Vamos ahora a llegar al versículo 40. Y con esto vamos a terminar el estudio de esta noche. Pero Felipe se encontró en Azoto. O sea, cuando el Espíritu Santo lo arrebató del camino hacia Etiopía, ahí en el desierto, entonces lo puso en Azoto. Y pasando, o sea, comenzó ahí, pasando, anunciaba el Evangelio, que anunciaba la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y vamos a ver más adelante que él quedó en Cesarea, se estableció una iglesia muy grande ahí, o posiblemente varias iglesias en el área de Cesarea, y él, inclusive sus hijas, lo ayudaban en el ministerio. Vamos a llegar hasta aquí esta noche. Espero que el estudio de hoy haya sido de ayuda y de bendición para usted, para que usted pueda entender el desarrollo del Evangelio, cómo comenzó y cómo se fue esparciendo. Iglesias fueron plantadas, el Evangelio se iba esparciendo por toda aquella región. Ahora, ¿cuándo empezó? Empezó después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cuando los apóstoles fueron perseguidos, pero la gran dispersión fue cuando Saulo de Tarso lo hizo. Vamos a ver la próxima semana, en Hechos capítulo 9, vamos a ver la conversión de Saulo, porque el Señor le dijo a Saulo, porque Saulo estaba haciendo una gran persecución en Jerusalén, la iglesia se esparció, se dispersó, y entonces ahora él quiere seguir haciendo lo mismo, y va entonces a Damasco con cartas de los líderes religiosos de aquel entonces, cartas de autorización para que siguiera persiguiendo a los cristianos allá. Pero entonces en el camino el Señor se le apareció y le dijo, no, mijito, ahora deja de hacer lo que estás haciendo, deja de perseguirme y ahora vas a servirme en otra manera. Porque ya Saulo estaba siguiendo al Señor,
Dios lo estaba usando para esparcir la iglesia de Jerusalén. Y ahora entonces el Señor le dijo, bueno, ya hiciste esto, ahora venga y va a trabajar conmigo y entonces va a seguir plantando iglesias por todas partes. Vamos a ver eso la próxima semana. Espero que esto sea de ayuda, de bendición y que nosotros nos sintamos retados, que así como ellos iban huyendo de la persecución, pero no iban callados, sino que se dejaban usar por el Señor. Nosotros debemos dejarnos usar. No importa dónde estemos, no importa lo que estemos haciendo, debemos dejarnos usar por el Evangelio. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque estamos entendiendo, Señor, cómo el Evangelio fue esparcido en el comienzo y nosotros contamos hoy, Señor, con el mismo poder para compartir y para traer personas a tus pies y luego para disipularlos, para enseñarles, para encaminarlos, para que ellos puedan seguir adelante contigo y también ellos sean testigos a otras personas, trayéndolos a los pies de Cristo. Ayúdanos, Señor, para que podamos nosotros ser fieles en nuestro testimonio a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.